Mi novia me abandonó en mi peor momento para estar con su ex, y ahora quiere volver tras ser traicionada. Desde el momento en que la conocí, sentí que el mundo se había vuelto más brillante. Clara tenía esa sonrisa que podía iluminar hasta el día más gris y una forma de hablar que me hacía sentir como si todo estuviera bien en el mundo. Sus ojos eran un remanso de paz, un lugar al que podía escapar cuando todo parecía ir mal. Era como si llevara consigo una energía capaz de transformar cualquier espacio en algo especial. La primera vez que la vi fue en una cafetería del centro. Yo había llegado temprano para encontrarme con un amigo, pero él se retrasó. Clara estaba en la mesa de al lado, leyendo un libro que reconocí al instante. Era uno de mis favoritos. No pude evitar preguntarle qué le parecía, y así comenzó nuestra conversación. Desde ese momento, todo fluyó con naturalidad. Compartíamos los mismos gustos por la literatura, el cine y hasta la música. Era como si el universo hubiera conspirado para juntarnos. Los primeros meses fueron mágicos. Cada salida, cada conversación, me confirmaban que había encontrado a alguien especial. Clara no solo era hermosa por fuera, sino también por dentro. Tenía una manera única de ver la vida, siempre optimista y llena de entusiasmo. Me enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas, como caminar bajo la lluvia o mirar las estrellas en una noche despejada. Juntos creamos recuerdos que, en ese momento, pensé que durarían para siempre. Con el tiempo, nuestra relación se hizo más fuerte. Celebramos aniversarios, viajamos a lugares nuevos y enfrentamos los retos que la vida nos puso por delante. Clara siempre decía que éramos un equipo, y yo me aferré a esa idea. Cuando me ofrecieron un ascenso en el trabajo que implicaba mudarme a otra ciudad, ella fue mi mayor apoyo. Decidimos que lo enfrentaríamos juntos, sin importar las dificultades. Fue en esos momentos cuando creí que nada podría separarnos. Sin embargo, la vida tiene una forma extraña de desmoronar nuestras certezas. Aunque en ese entonces no lo sabía, había una sombra que se cernía sobre nosotros. En retrospectiva, me doy cuenta de que idealicé demasiado nuestra relación. Estaba tan enamorado de la idea de un futuro con Clara que no presté atención a las pequeñas grietas que empezaban a formarse. Ella tenía un pasado del que no hablaba mucho, y aunque yo intenté ser comprensivo, a veces sentía que había partes de su vida a las que no tenía acceso. Había mencionado a Javier, su exnovio, en algunas ocasiones, pero siempre aseguró que esa etapa estaba cerrada. Yo confié en sus palabras porque quería creer que nuestra conexión era única, irreemplazable. Nunca imaginé que esas sombras del pasado volverían para cambiarlo todo. Mirando atrás, me doy cuenta de que Clara era, en muchos sentidos, una mezcla de luces y sombras. Sus virtudes eran tan brillantes que a menudo eclipsaban las señales de advertencia. Pero en ese momento, no podía ver nada más allá de mi amor por ella. Para mí, Clara era el centro de mi universo, y no había nada que no estuviera dispuesto a hacer para verla feliz. Esos 3 años juntos fueron una mezcla de alegría, crecimiento y descubrimientos. Fue una época en la que aprendí mucho sobre el amor, sobre los sacrificios y también sobre mí mismo. Clara me enseñó a abrir mi corazón y a dejarme llevar por las emociones, algo que siempre había temido hacer. Aunque la historia que creíamos estar escribiendo juntos no tuvo el final que esperaba, nunca podré olvidar el impacto que tuvo en mi vida. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace 6 meses. Yo estaba pasando por una situación complicada. Había perdido mi trabajo debido a recortes en la empresa y me encontraba tratando de salir adelante con los pocos ahorros que tenía. Fue un golpe duro, no solo para mis finanzas, sino también para mi autoestima. Sin embargo, siempre pensé que Clara estaría allí para apoyarme, como lo había hecho antes. Al principio, ella parecía comprensiva. Me decía que las cosas mejorarían, que era solo una mala racha. Pero poco a poco noté que se volvía distante. Sus mensajes eran más cortos, las llamadas menos frecuentes, y cuando le pedía que nos viéramos, siempre parecía tener algo más que hacer. Sus excusas eran plausibles, una reunión inesperada, un día complicado en el trabajo o la necesidad de descansar. Intenté no darle demasiada importancia, pensando que quizá también estaba pasando por algún momento difícil. Lo que más me dolía era su falta de entusiasmo. Antes, cualquier plan juntos la emocionaba, incluso algo tan simple como ver una película en casa. Ahora, todo parecía un esfuerzo para ella. Cuando trataba de hablar del tema, me daba respuestas vagas o cambiaba la conversación. Decidí darle espacio, con la esperanza de que las cosas mejorarían con el tiempo. Pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Una noche, mientras hablábamos, noté que su tono era diferente,
como si estuviera distraída. Le pregunté directamente si algo andaba mal, pero solo respondió que estaba cansada y que no tenía energía para hablar. Sentí un nudo en el estómago, pero decidí no insistir. Las semanas pasaron y la distancia emocional se hizo más evidente. Llegó un punto en el que yo era el único que iniciaba conversaciones o proponía vernos. Clara, quien antes solía ser cariñosa y atenta, ahora parecía ausente, como si estuviera en otro lugar incluso cuando estaba conmigo. Intenté buscar formas de reconectar con ella, organizando cenas especiales y recordándole los momentos felices que habíamos compartido, pero mis esfuerzos parecían no tener impacto. Fue entonces cuando empecé a sospechar que había algo más. Aunque nunca había sido del tipo celoso, su actitud me hizo preguntarme si había otra razón detrás de su cambio. Traté de convencerme de que eran solo ideas mías, producto del estrés que ambos enfrentábamos. Pero la incertidumbre era como un peso constante sobre mis hombros. La situación llegó a un punto crítico una noche, cuando le pedí que habláramos con sinceridad. Le dije que sentía que algo había cambiado entre nosotros y que necesitaba entender qué estaba pasando. Clara me miró con una expresión que no pude descifrar. Finalmente, después de un largo silencio, me dijo: «No sé qué decirte, Carlos. Estoy confundida». Esa palabra, confundida, fue como un balde de agua fría. Nunca antes la había escuchado expresar dudas sobre nuestra relación. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, aunque intenté mantener la calma. Le dije que tomaría el tiempo que necesitara, que yo estaba allí para ella. Pero en mi interior, sabía que algo importante había cambiado y que nuestra relación no volvería a ser la misma. Una noche, mientras cenábamos juntos, Clara me miró fijamente, como si estuviera buscando las palabras correctas para decir algo que llevaba tiempo guardando. Era una de esas cenas que yo había organizado con la esperanza de revivir algo de la chispa que parecía haberse perdido. Había preparado su comida favorita, encendido velas y puesto nuestra canción en el fondo. Pero a pesar de mis esfuerzos, ella se veía incómoda, como si estuviera en cualquier lugar menos allí. Finalmente, después de un silencio prolongado, habló. «Carlos, necesito hablar contigo», dijo, evitando mi mirada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en su tono que me decía que lo que venía no era bueno. «¿Qué pasa, Clara? ¿Todo está bien?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Ella tomó un sorbo de su vino, respiró hondo y finalmente dijo: «He estado pensando mucho, y creo que lo mejor es que terminemos». Fue como si el mundo se detuviera. Sus palabras resonaron en mi mente, una y otra vez, como un eco interminable. Sentí que me habían quitado el suelo bajo los pies. ¿Terminar? No podía entenderlo. Intenté mantener la calma y le pregunté por qué. «Es que siento que estamos en caminos diferentes. Necesito tiempo para aclarar mis pensamientos», respondió, con una voz que sonaba más culpable que convincente. Intenté razonar con ella, hablar sobre todo lo que habíamos construido juntos y cómo podíamos superar cualquier obstáculo. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que su decisión ya estaba tomada. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y determinación, que me dejó claro que no había vuelta atrás. Durante las semanas siguientes, traté de procesar lo que había pasado. Me aferré a la esperanza de que quizás cambiaría de opinión, de que quizás volvería. Pero esa esperanza se desmoronó cuando un amigo en común me contó la verdad. Clara había vuelto con su exnovio, Javier. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Javier era alguien de quien ella me había hablado en el pasado, describiéndolo como una relación tóxica y llena de altibajos. Siempre había asegurado que esa etapa de su vida estaba cerrada, que yo era su presente y su futuro. Saber que había vuelto a él, especialmente mientras yo estaba en mi momento más vulnerable, fue un golpe que me destrozó. Pasé noches enteras preguntándome qué había hecho mal, qué podía haber hecho diferente. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que esto no era algo que yo pudiera controlar. Clara había tomado su decisión, y aunque me doliera, no podía obligarla a quedarse. Lo más difícil fue aceptar que alguien a quien había amado tanto, y en quien había confiado completamente, había elegido dejarme atrás. Aunque el dolor era inmenso, también fue el comienzo de un proceso de aprendizaje. Me di cuenta de que no podía depender de nadie más para mi felicidad, que tenía que aprender a valorarme y a sanar por mi cuenta. Esa verdad dolorosa marcó el final de una etapa, pero también el inicio de otra, en la que comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza. Las primeras semanas después de la ruptura fueron un torbellino de emociones.
Me sentía perdido, como si una parte de mí hubiera desaparecido. Cada rincón de mi casa, cada calle que recorría, me recordaba a Clara. Sus risas, sus gestos, incluso las pequeñas peleas que habíamos tenido parecían grabadas en mi memoria como un eco constante. Era imposible escapar de ella, aunque físicamente ya no estuviera. En esos días, me aferré a lo poco que tenía, mis amigos y mi familia. Fueron ellos quienes me recordaron que, aunque el dolor era inmenso, la vida continuaba. Mi mejor amigo, Jorge, se convirtió en mi confidente. Pasábamos horas hablando, y él me recordaba constantemente que no debía culparme por lo que había pasado. Me repetía que yo había dado lo mejor de mí y que, a veces, las cosas simplemente no estaban destinadas a funcionar. Decidí que necesitaba cambios, algo que me ayudara a salir de ese ciclo de tristeza. Comencé a ir al gimnasio, algo que había dejado de lado durante mi relación. Al principio, cada sesión era un desafío, pero poco a poco empecé a sentirme más fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Era como si cada peso que levantaba fuera una carga de tristeza que dejaba atrás. También retomé viejos pasatiempos que había abandonado. Volví a pintar, algo que siempre me había apasionado pero que había dejado de hacer por falta de tiempo. Encontré en el arte una forma de expresar todo lo que sentía, de liberar las emociones que no podía poner en palabras. Cada trazo era un paso más hacia mi recuperación. Pero quizás el cambio más importante fue aprender a estar conmigo mismo. Durante años, había definido mi felicidad en función de Clara, de nuestra relación. Ahora, tenía que aprender a encontrar esa felicidad dentro de mí. Al principio, la soledad era aterradora. Las noches eran las peores, cuando no había nada que distrajera mi mente de los recuerdos. Pero con el tiempo, comencé a apreciar esos momentos de calma, a disfrutar de mi propia compañía. Hubo días en los que retrocedí, en los que el dolor volvía con fuerza. Recordaba cómo Clara había sido mi apoyo en momentos difíciles y me preguntaba por qué no había podido hacer lo mismo por mí. Pero esos días se volvieron menos frecuentes a medida que pasaba el tiempo. Me di cuenta de que, aunque había perdido a alguien importante, también había ganado algo invaluable, la oportunidad de reconstruirme, de redescubrir quién era yo. Una de las mayores lecciones que aprendí durante este proceso fue la importancia de perdonar, no solo a Clara, sino también a mí mismo. Al principio, estaba lleno de resentimiento hacia ella por haberme abandonado en mi momento más vulnerable. Pero entendí que aferrarme a ese resentimiento solo me hacía daño a mí. Perdón no significaba justificar lo que había hecho, sino liberarme del peso de esa ira y tristeza. Ahora, meses después, puedo decir que estoy en un lugar mucho mejor. No fue fácil, pero cada lágrima, cada noche de insomnio, valió la pena para llegar hasta aquí. Mirando atrás, me doy cuenta de que esa ruptura, por más dolorosa que fue, me enseñó a valorarme, a priorizar mi bienestar y a ser más fuerte de lo que jamás pensé que podría ser. Hasta que un día, de la nada, recibí un mensaje de Clara. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? He estado pensando mucho en ti. Ver su nombre en la pantalla de mi teléfono fue un impacto inesperado. Después de meses sin contacto, sus palabras reabrieron heridas que creía haber sanado. Mi primer instinto fue ignorarla. Sin embargo, la curiosidad y una leve nostalgia me llevaron a responder con cautela. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Su respuesta no tardó en llegar. Me contó que las cosas con Javier no habían salido como esperaba. Según ella, él había sido infiel varias veces, y ahora estaba arrepentida de haberme dejado. Decía que había cometido un grave error, que yo era el único que realmente la había amado y que deseaba una segunda oportunidad. Mientras leía sus palabras, una mezcla de emociones se agitó en mi interior. Parte de mí quería gritarle, recordarle cómo me había abandonado en mi peor momento, cómo había elegido a alguien que no la valoraba. Pero otra parte, más calmada y racional, me hizo darme cuenta de que ya no sentía lo mismo por ella. Había avanzado, había aprendido a estar bien conmigo mismo, y volver con Clara significaba retroceder. Decidí responder con sinceridad, pero también con firmeza. Clara, aprecio que me escribas y que seas honesta conmigo. Pero no creo que pueda volver a confiar en ti de la misma manera. Me dolió mucho lo que pasó, y aunque te deseo lo mejor, creo que es mejor que sigamos caminos separados. Ella insistió. Me llamó, lloró y trató de convencerme de que podíamos recuperar lo que teníamos. Cada palabra suya era un recordatorio de los momentos felices que compartimos, pero también de los días oscuros tras nuestra ruptura. Me mantuve firme,
sabiendo que volver con ella significaría traicionar lo que había aprendido sobre mí mismo. Colgué el teléfono sintiéndome extraño. No era la sensación de victoria que esperaba, sino una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber tomado la decisión correcta y tristeza por lo que alguna vez habíamos sido. Pero sabía que había hecho lo mejor para mí. Ese día, comprendí que el amor no siempre basta para mantener una relación. También se necesita confianza, respeto y apoyo mutuo, cosas que se habían perdido entre nosotros. Clara fue una parte importante de mi vida, pero ahora era solo un capítulo cerrado. Un capítulo que, aunque doloroso, me enseñó lecciones valiosas sobre el amor, el perdón y el valor de seguir adelante. En los días siguientes, volví a mi rutina con una sensación renovada de libertad. Sabía que mi decisión era la correcta y que el futuro estaba lleno de nuevas oportunidades, lejos de las sombras del pasado. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Tras el capítulo final con Clara, la vida comenzó a adquirir un nuevo ritmo. Aunque al principio aún sentía punzadas de nostalgia, cada vez eran menos frecuentes. Me di cuenta de que había logrado algo que durante mucho tiempo pensé imposible, dejar ir completamente. Mi enfoque cambió hacia mis propios proyectos y sueños. Retomé algunos cursos que había postergado, como diseño gráfico, algo que siempre había sido una pasión para mí pero que había dejado de lado por priorizar otros aspectos de mi vida. El aprendizaje era un bálsamo para mi mente, y con cada nueva habilidad adquirida sentía que estaba construyendo una versión mejorada de mí mismo. A través de esos meses, conocí nuevas personas. Algunas se convirtieron en buenos amigos, otras en compañeros de aventuras, y entre ellas apareció alguien especial. No era como con Clara, no había la misma intensidad que quema, sino una calma que nutre. Decidí tomar las cosas con tranquilidad, sin prisa ni expectativas desmedidas. Quería que lo que viniera en mi vida fuera genuino y saludable. En esos días de renovación, también me encontré reflexionando sobre el pasado, no con amargura, sino con gratitud. Clara había sido una parte crucial de mi historia, una que me enseñó no solo sobre el amor, sino también sobre mis propios límites y necesidades. A pesar del dolor, sabía que cada experiencia con ella me había llevado a este punto de claridad y fuerza. Un día, mientras revisaba algunas cajas antiguas, encontré una foto de ambos, sonriendo en uno de nuestros viajes. La observé por un momento, recordando lo felices que fuimos en ese entonces. Pero en lugar de tristeza, sentí paz. Guardé la foto en un sobre y la dejé a un lado, como un recordatorio de que el pasado no necesita borrarse, sino simplemente ocupar el lugar que le corresponde, una etapa cerrada. Mi vida comenzó a llenarse de nuevas oportunidades. Conseguí un ascenso en el trabajo, algo que jamás habría imaginado meses atrás cuando estaba en mi momento más bajo. Cada logro, por pequeño que fuera, me hacía sentir más en control de mi destino. Aprendí a disfrutar de la simplicidad, una tarde leyendo en un parque, una caminata bajo el sol o una conversación profunda con alguien nuevo. Descubrí que la felicidad no dependía de una relación, sino de la conexión que tenía conmigo mismo. Con el tiempo, la persona especial que había conocido se convirtió en algo más. Su nombre era Sofía, y tenía una energía cálida y sincera que me hizo sentir cómodo desde el principio. No intentaba llenar un vacío ni competir con el pasado, simplemente era alguien con quien compartir momentos significativos. Juntos construimos algo nuevo, basado en el respeto mutuo y la autenticidad. Una tarde, mientras caminábamos por el centro de la ciudad, pasamos por la cafetería donde conocí a Clara. Miré el lugar por un momento, recordando cómo comenzó todo. Pero en lugar de melancolía, sentí gratitud. Cada paso, incluso los más dolorosos, me habían llevado a ese instante, caminando de la mano de alguien que apreciaba el presente tanto como yo. Mirando hacia el futuro, me siento lleno de esperanza. La vida no siempre sigue el guión que imaginamos, pero eso no significa que no pueda sorprendernos con algo mejor. Ahora sé que cada final, por más difícil que sea, puede ser el comienzo de algo hermoso. Clara fue una lección, un capítulo importante, pero la historia continúa, y esta vez, soy yo quien escribe cada línea con convicción y alegría.